El tema que revisaremos esta ocasión es el del excedente del consumidor. En general es un tema sencillo, pero que tiene gran utilización en el resto de la teoría microeconómica, sobre todo cuando se estudian las diferentes estructuras de mercados no competitivos, y con este concepto se pueden estimar las pérdidas o las supuestas pérdidas de eficiencia que hay debido a la ausencia de la operatividad de los mecanismos de mercado en un sentido mucho más puro. Entonces vamos a revisar este tema. Entonces, ¿qué es el excedente del consumidor? En general, podemos decir que es la ganancia, y la entrecomillamos para diferenciar esta ganancia de la ganancia empresarial, que los consumidores obtienen por la existencia de los mecanismos de mercado. Esta ganancia no es una ganancia que los consumidores obtienen de manera directa, sino que obtienen de manera indirecta a través de la existencia del mecanismo de mercado. Entonces, esto puede parecer un poco confuso, pero veamos a qué nos referimos. Aquí tenemos un plano cartesiano, y en este plano cartesiano, dadas las letras que están puestas acá, entonces vamos a trazar una función inversa de demanda. Ya hemos revisado a qué nos referimos con eso. Supongamos que es una función lineal que tiene esta forma, es decir, tiene una pendiente negativa y cumple las características que ya hemos estado viendo, y depende únicamente, hay una relación estricta entre precio y cantidad y demás. Entonces, supongamos que esta es la función, es decir, que P de Q es la función inversa de la demanda. Bueno, ¿qué implica esto? Como hemos estado viendo en los videos anteriores, cada una de estas combinaciones, perdón, cada uno de los puntos que forma esta recta, esta función inversa de la demanda, corresponde a un proceso de optimización del consumidor. Es decir, que a cualquier cualquier precio, los puntos sobre estas rectas son las decisiones que van a asumir los consumidores. Por ejemplo, si el precio fuera 1, el consumidor estaría optimizando su utilidad dado su nivel de ingreso, obviamente, es decir, asumiendo que el ingreso no varía, esta sería su demanda. Si el precio cambia, por ejemplo a P2, sabemos que un precio mayor, sabemos que su demanda va a disminuir hacia Q2. Bueno, ¿y dónde entra esa supuesta o esa idea de ganancia del mercado, que ese es el excedente del consumidor? Si nosotros nos fijamos en la ordenada al origen, que podríamos llamar el precio N, este precio N es el que convierte la demanda en cero, es decir, si lo pongo por acá, Qn es igual a cero. Es decir, si el precio del mercado fuera Pn, no habría demanda, y por lo tanto ese es el precio máximo que este consumidor o el precio que hace que el consumidor esté fuera de este mercado como demandante. Por lo tanto, si el precio es cualquiera por debajo de Pn, en realidad el consumidor estaría ganando, ¿no? Por decirlo de esa manera. Si por ejemplo el precio bajara de Pn a P2, implicaría que el consumidor está obteniendo un mayor beneficio porque el precio fue 2, y si el precio fue 2 es porque operaron los mecanismos de mercado. Eso quiere decir que el consumidor obtuvo esta parte en forma de ganancia, es decir, del precio máximo que hace que el consumidor o la demanda del consumidor se vuelva a cero, hasta el precio que le indica el mercado. Si por efecto también del mercado el precio baja hacia P1, esa área, esa ganancia se ampliaría hasta acá abajo. ¿Sí? Para entender más esta dinámica tenemos que asumir
o tener claro que lo que estamos pensando es que tanto P1 como P2 son precios competitivos, es decir, que están dados por la existencia de una competencia pura, es decir, que no están siendo fijados por ejemplo, por el Estado, o que no hay distorsiones, por ejemplo, como el poder monopólico de una empresa que esté haciendo que el precio sea P1 o P2, sino que todos estos precios que se están determinados, hay un libre juego de las fuerzas del mercado. Y por lo tanto, eso es lo que hace que el consumidor tenga una ganancia. Es decir, que el hecho de que los precios bajen le permite al consumidor aumentar su demanda. Entonces, este triángulo que se forma entre el precio máximo que soporta o que está dispuesto este consumidor a tolerar, que sería todos los valores por debajo de Pn, hasta el precio del mercado, que podemos decir que sea P1, toda esa área que se conforma es el excedente del consumidor. Y entonces es muy fácil ver cómo se calcularía en este caso. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuál es el excedente del consumidor o el beneficio que obtienen los consumidores por la existencia de los mecanismos de mercado, solamente tendríamos que calcular el área de este triángulo. ¿Y cómo obtenemos esa área? Si suponemos, por ejemplo, que el precio de mercado es P1, si P1 es el precio de mercado, es decir, que ni consumidores ni productores interfieren en la conformación del precio, pues solamente tendríamos que calcular esta área. Entonces sería pues el precio, es decir, el excedente del consumidor sería esa área, que sería simple y sencillamente el precio que hace que la demanda sea cero, o el precio máximo en el cual está dispuesto a pagar este consumidor, menos precio de 2 por la cantidad que ha demandado el consumidor menos Qn, que en este caso es 0, solo lo ponemos porque hemos puesto aquí Qn y que Qn es 0, sobre 2, es decir, solamente es el área del triángulo y eso es igual al excedente del consumidor, es decir, base por altura sobre 2, ¿no? La fórmula del área de un triángulo. Ahora es importante reconocer que este excedente del consumidor está medido en unidades monetarias, es decir, en dinero. Si yo hago la operación en términos de unidades del precio por la cantidad, voy a obtener siempre unidades monetarias. Entonces es esta la medida del excedente del consumidor. Entonces, lo importante acá es entender en primera instancia que lo que se tiene que calcular es el área que se forma o el área del triángulo superior entre el precio del mercado y el precio que hace que la demanda sea cero o el precio máximo al que está el consumidor dispuesto a pagar. En este caso, como hay una ordenada al origen, pues es el precio que hace que la demanda sea cero. Pero la demanda una función de demanda puede tener diversas formas. Entonces, hay que poner una forma más general, porque podríamos, por ejemplo, enfrentarnos a una función de demanda que no sea lineal. ¿Y qué pasaría en ese caso? Vamos a poner aquí otro plano cartesiano y vamos a suponer que nos enfrentamos a una función no lineal. Nos vamos a trazar una curva más o menos de este estilo, es decir, no es una línea. Y si suponemos, por ejemplo, que el precio del mercado, PM, bueno, voy a poner un poco más abajo, que fue este sería el precio del mercado, y a ese nivel de precio le correspondería esta cantidad, que es la demanda dado el precio de mercado. Y entonces, si yo quisiera calcular el excedente del consumidor, en este caso, tendría que calcular esta
área superior, que es casi un triángulo. Ahora, solamente vamos a poner la definición, puesto que en lo que va de estos videos y de este curso no hemos revisado cálculo integral, pero vamos a poner la noción. Entonces, esa noción sería que lo que yo necesito para calcular el excedente del consumidor en este caso sería calcular, lo voy a poner con otro color, con color verde, el área bajo la curva de lo que está en verde y restarle el área de este pedazo, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a ponerlo más ordenadamente. Entonces, el área amarilla va a ser el excedente del consumidor y, por ejemplo, esta área verde sería el complemento que hace el área bajo la curva desde 0 hasta QM en este caso. Es decir, la integral definida. Entonces, para calcular el excedente del consumidor para una función no lineal, tendríamos que hacer lo siguiente, es decir, hacer la integral desde, en este caso, desde que la demanda es 0 hasta QM, es decir, de 0 hasta acá, es decir, el área amarilla más el área verde, de la función inversa de la demanda, y como es la integral, como es integral necesitamos diferencial de Q, menos ¿qué? Menos el área verde, y el área verde es, aunque esta función es no lineal, el área verde sí podemos calcularla como un área simple, y esa área es, al ser un triángulo, es base por altura. Y como estamos partiendo del origen de 0, entonces simple y sencillamente es menos PM, precio de mercado, por la cantidad del mercado. Y este sería el excedente del consumidor en el caso de una función de demanda no lineal. Entonces, pero es la misma idea. Es decir, el excedente del consumidor es el área amarilla y la única complicación que habría en saber esa idea sería si la función es lineal o no. En lo que sigue de este video solamente revisaremos funciones lineales, puesto que no hemos visto ninguna noción de integral, que en realidad no es muy complicado, pero vamos a dejarlo solo con las herramientas que hemos proporcionado hasta ahora. Entonces vamos para eso ver algunos ejemplos. Vamos, bueno, una aclaración importante. Generalmente se ven de manera generada, de manera conjunta, tanto el excedente del consumidor como el excedente del productor. Pero hemos pensado que es mejor presentar primero la noción del excedente del consumidor y una vez que se haya revisado los temas de la teoría de la producción, entender el excedente del productor y calcularlos de manera conjunta y así retomar el tema para que tenga un vínculo más directo con las posteriores estructuras de mercado o mercados no competitivos como la competencia monopólica, oligopólica y demás. Entonces, en este caso solamente vamos a ver el excedente del consumidor y vamos a suponer que el precio de mercado está dado y que de alguna manera es aquel precio que iguala oferta y demanda, aunque no pasaremos por el ejercicio de igualar oferta y demanda. Es decir, solamente lo vamos a asumir. Pues vamos a ver un primer ejemplo, uno muy sencillo, para también entender cuál es la idea del excedente del consumidor. Supongamos que la función inversa de demanda, P de Q, es igual a una función lineal 120 menos Q. ¿Cómo se vería esa función? Si yo nuevamente pongo aquí un plano cartesiano, esa función inversa de demanda se vería de este estilo y yo sé que la ordenada al origen es 120, porque si Q es 0, P de Q va a ser 120, o es el precio que hace que la demanda
sea 0. Y esta otra, dado que es una función que no tiene una pendiente unitaria, pues sería también 120. 120, solo que aquí es 120 unidades y aquí 120 unidades por cantidad, ¿no? Que es la forma en cómo se mide el precio. Vamos a suponer que, que el precio del mercado o el precio que vacía el mercado es igual a 60. Si el precio del mercado es 60, es decir, más o menos a la mitad, sabemos inmediatamente que la cantidad de demandada va a ser 60. Y lo que queremos saber es cuál es el excedente del consumidor. Entonces, lo único que tenemos que hacer es calcular esta área. Y entonces, en realidad es solo un ejercicio muy sencillo. Solamente hace falta calcular el área de ese triángulo. Y el área de ese triángulo es la base, que sería 60, o 60 menos esta cantidad, que es 0, por la altura. Y la altura está dada por 120 menos 60 sobre 2. O puesto de manera general, sería que el excedente del consumidor sería igual al precio N, que es el que hace que la demanda sea 0, en este caso, o el precio máximo, por la diferencia entre, perdón, aquí no es PN, sino aquí es, primero es la cantidad demandada al precio de mercado, y aquí sí la diferencia entre el precio N, o el precio que hace que la demanda sea 0, menos el precio de mercado, eso entre 2. Por lo tanto, en este caso, el excedente del consumidor va a ser igual a 60 por 60 entre 2. Y eso es igual a 3600 entre 2, que es igual a 1800 unidades monetarias. Ahora, ¿cómo entendemos el sentido de estos 1800? Vamos a ponerlo de este lado, esta otra gráfica. Y vamos primero a poner otra vez aquí los 60 que consumió y aquí los otros, bueno, el 60 del precio y el 60 de la cantidad. ¿Qué representa este cuadrado? Este cuadrado es el ingreso que el consumidor tuvo que devengar para obtener estas 60 unidades, que pueden ser cualquier bien. Es decir, digamos, si yo pongo aquí el gasto, ese gasto va a ser igual al precio por la cantidad demandada. Y eso sería igual a 60 por 60, que es igual a 3600 unidades monetarias. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si el precio en vez de ser 60 fuera 120 y el consumidor quisiera aún así mantener su nivel de consumo? ¿Cuál sería el nivel de ingreso que tendría que devengar? Pues tendría que estar, por ejemplo, si el precio fuera 120, tendría que devengar, lo voy a poner con color amarillo, toda esta área que es igual al gasto que tendría que hacer. Es decir, este gasto es el gasto de mercado, digamos. Y un gasto hipotético y otro gasto sería igual a 120, perdón, 120 por 60.
¿sí? Que es igual, en este caso, a 7.200. Ese sería el ingreso que tendría que devengar el consumidor si el precio fuera el máximo, ¿sí? Pero como podemos ver por la línea de la curva de la demanda, es decir, si yo aquí ahora trazo la curva, perdón, lo voy a poner con negro también, como lo teníamos allá, ¿qué observo? Que este triángulo que calculamos, este triángulo que ahora voy a poner con verde, representa un ahorro para el consumidor, es decir, esto es lo que se ahorró de alguna manera, ¿no? Ahorrar en término, entre comillas, ¿no? Que más bien representa el beneficio del mercado, porque solamente tuvo que devengar 3.600, ¿sí? Entonces, por lo tanto, toda el área verde es la ganancia del consumidor. Ahora, ¿por qué es solo el área verde y no el resto del otro cuadrado que formamos? Porque estos valores por encima, digamos, de la línea negra, que es la función inversa de demanda, en realidad no existen para el consumidor, no serían valores que representan una demanda, solo los que están por debajo. Entonces nada más trazamos esta para tratar de entender un poco el sentido de esa área. Entonces esta área verde representa el beneficio que obtiene el consumidor por la existencia de los mecanismos de mercado. Ahora, no quiere decir que es un excedente o el excedente del consumidor no es algo que los agentes obtienen de una manera explícita, es decir, el mercado no le da 1.800 unidades monetarias a este agente o este conjunto de agentes que representan esta curva, sino que es una idea de las ganancias que se obtienen por la existencia del mercado. Veamos otro ejemplo también muy sencillo para redondear esta idea. Supongamos una función también muy sencilla, una función inversa de la demanda que es igual a 5 menos un medio de Q. Pongamos el plano cartesiano que le corresponde a esta función y si lo graficamos aquí, sabemos que es una función lineal, que aquí la ordenada del origen es 5 y en este punto, si despejo para P Q igual a 0, voy a tener que este punto es 10. Si asumo que el precio del mercado, el precio competitivo, o aquel que iguala oferta y demanda, ¿no? En este momento nos vamos a meter con la parte de la producción, ya retomaremos el tema del excedente una vez visto la teoría de la producción. Supongamos que el precio del mercado, que vacía el mercado, o el precio competitivo, es igual a 2.5 unidades monetarias. Entonces, el precio va a estar aquí, 2.5, y la coordenada que le va a corresponder acá, pues va a ser que cuando 2.5, es decir, P de Q es igual a 2.5, la demanda va a ser 5 menos un medio de Q, entonces va a ser que un medio de Q, si despejo Q, va a ser igual a 5 menos 2.5 y por lo tanto Q va a ser igual a ¿qué? A 2.5 por 2, es decir, 5, ¿no? Entonces va a consumir en esta parte. Entonces, 2.5 unidades monetarias por unidad de demanda es el precio y la demanda de mercado es 5, ¿no? Entonces, este es el punto, digamos, de equilibrio del mercado. Pero supongamos que el Estado o el gobierno interviene, el gobierno central interviene y pone un precio mayor al de este mercado, ya sea porque ponen un impuesto o por cualquier otra eh, cuestión. Pero supongamos que sube el precio y el precio que pone el Estado es de 3. Es decir, en este nivel la demanda va a bajar, es decir, la primera idea es que cualquier aumento de precio va a generar una disminución de demanda, sea por
efectos competitivos o no. En este caso es por un efecto no competitivo, por lo tanto quiere decir que de no existir la intervención del gobierno, el precio sería menor, ¿no? O esa es la idea de la teoría microeconómica. Y entonces, ¿cuál va a ser el consumo? Bueno, aquí lo podemos sacar inmediatamente de aquí, ¿no? Que Q, bueno, habría que hacer otra vez el despeje. Es decir, vamos a suponer ahora que el precio es 3 y es igual a 5 menos un medio de Q. Y si hacemos el despeje directamente, sería que Q es igual a 2 por 2. Y eso es igual a 4, ¿no? Es decir, la nueva demanda disminuida por efecto del aumento del precio es 4. Y entonces, ¿cuál es la pregunta importante? Es decir, eh, la idea es que este aumento de precio genera una pérdida en términos, una pérdida económica en términos de la posibilidad del bienestar social, digamos, ¿no? ¿Y cómo podemos medir eso? Pues a través del excedente del consumidor. Si el precio que operara en el mercado fuera el competitivo, es decir, 2.5 unidades monetarias por cantidad de producto, el excedente del consumidor sería este, ¿no? El área roja. Pero como el Estado o el gobierno central decidió poner un impuesto y como resultado de ello aumentar los precios, o en este caso el precio, el excedente del consumidor únicamente va a ser esta otra área verde. Por lo tanto, hay una región que vamos a poner ahora con azul, esta otra región azul, que no está siendo, el consumidor no se está viendo beneficiado, es decir, el precio bien podría ser 2.5, pero por el efecto del gobierno central es 3, por lo tanto hay una pérdida de bienestar social. ¿Y cómo medimos esa pérdida de bienestar social? Pues simple y sencillamente es calculando una diferencia de excedentes de consumidor. Es decir, aquí podemos decir la pérdida en el excedente del consumidor por el gobierno central, ¿no? Entonces, esa pérdida de excedente del consumidor va a ser igual al excedente del consumidor, digamos, de mercado, menos el excedente del consumidor, vamos a ponerle por efecto del gobierno central, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo haríamos? Entonces, esa pérdida, pues tendríamos que calcular el área primero del excedente del consumidor de mercado, que como sabemos es base por altura sobre 2, que sería igual a 5, que es la base, por la altura, que es 5 menos 2.5 entre 2. ¿Y cuál es el excedente del consumidor, digamos, que se observa en la realidad, esta realidad ficticia, digamos, por el nuevo precio comandado por el gobierno central? Sería menos 5 menos 3, bueno, vamos a poner primero la base, que sería en este caso 4, por la altura, que sería 5 menos 3 entre 2. Entonces, por lo tanto, esas áreas son primero esta que es 6.25, es decir, 2.5, que es la diferencia, por 5 entre 2 queda 6.25. Y la otra, que es la diferencia de esto es 2 por 4, 8, entre 2, 4, menos 4. Y eso va a ser igual, entonces, esa diferencia a 2.25, como ya dijimos, unidades monetarias. Es decir, que la acción del gobierno central a través de aumentar precios o de distorsionar, digamos, las señales del mercado, implica una pérdida de eficiencia económica, digamos, o del excedente del consumidor, particularmente porque no estamos viendo el efecto sobre el excedente del productor, ya lo veremos más adelante. Entonces hay esa pérdida, que es esta área azul que está en la gráfica. Entonces esa pérdida
en el excedente del consumidor es igual a 2.25 unidades monetarias. Ahora, esta es una conclusión importante y evidentemente también cuestionable, porque implicaría entonces que cualquier efecto del gobierno sobre los precios tiene un efecto necesariamente negativo. Aquí quizá alguien podría decir, bueno, si el gobierno central fijara un precio por debajo, en realidad estaría aumentando el excedente del consumidor, ¿no? Si hubiera puesto, por ejemplo, si lo pongo aquí con amarillo en 2, ¿no? Si en vez de subir el precio, el Estado decide bajar el precio a 2, entonces diría, bueno, esta área implicaría un aumento en el excedente del consumidor, pero, y lo dejaremos como un tema pendiente para cuando podemos incorporar el excedente del productor, queremos esperar porque un poco hemos dicho que cómo se forma esta curva de demanda a partir de las decisiones óptimas y el problema de la agregación, pero no hemos dicho cómo se conforma la curva de oferta del productor o de los productores, de las empresas, que nos permite redondear esta idea. Entonces sí, efectivamente podría parecer en apariencia que una de las conclusiones podría ser la opuesta, que si el precio baja. Pero cuando veamos el excedente del productor, veremos que en realidad no ocurre así, porque hay también una pérdida en el excedente del productor. Entonces, digamos, la conclusión más o menos se mantiene, casi idéntica, respecto del aumento del precio. Es decir, no importa en qué sentido haga la intervención del gobierno sobre los precios, siempre va a generar una pérdida del consumidor, una pérdida, perdón, de los excedentes. Si hace que el excedente del consumidor sea mayor, va a hacer que el excedente del productor sea menor. Pero ya veremos eso con más detalle cuando terminemos de ver la teoría del productor. Pero es importante señalar que esa idea existe y bueno, que también es cuestionable ya lo veremos cuando veamos el tema del productor. Por ahora lo importante es ver un poco una primera aplicación del excedente del consumidor respecto de las distorsiones que puede haber en los precios.